La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, a esta hora estamos en línea directa con el doctor Diego Ordóñez. Él es asambleísta electo por el Movimiento Creo. Doctor Ordóñez, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas noches. Buenas noches, Freddy. María Carmen, gusto estar con ustedes. Gracias, doctor Ordóñez. Acabamos de concluir un diálogo con José Hernández desde el análisis político que él hace a las elecciones. Y hablábamos sobre la relación ejecutivo-legislativo y lo complejas que estas van a ser por la atomización de la Asamblea Nacional, porque ninguna fuerza política por sí sola tiene una mayoría, está obligada a hacer alianzas. A usted le va a tocar trabajar muy duro por el movimiento de gobierno para consolidar una mayoría que permita viabilizar los proyectos de ley que desde el Ejecutivo se remitan. ¿Cómo mira usted esta relación ejecutivo-legislativo que le va a tocar encarar a usted personalmente desde el 14 de mayo y ya con el nuevo presidente desde el 24 de mayo? Bueno, la estrategia que se arme será una estrategia que combine el trabajo del frente político del gobierno y la gestión que se puede hacer al interior de la Asamblea, pero yo empezaré por plantear que esto va a ser manejado en esos términos, ¿no? Una relación orgánica entre los asambleístas del gobierno y el frente político del gobierno, de manera que exista consistencia, no exista disonancia entre lo que se hace al interior de la Asamblea con la estrategia que tenga el gobierno en su frente político. Esto me parece, es un primer elemento, ¿no? Lo segundo es que yo advierto un detalle importante en la composición de la Asamblea. Si bien es cierto que ninguna de las fuerzas políticas tiene el número suficiente para tener la hegemonía, es verdad que las 5 organizaciones que ustedes acaban de mencionar hace un momento son todas ellas organizaciones políticas estables, orgánicas. El correísmo, Izquierda Democrática, Pachacutic, Partido Social Cristiano y Movimiento Creo. Cada uno tiene su propia estructura. Es decir, esto ayudaría en términos de que el diálogo sea un diálogo institucional, no un diálogo de un emisario del gobierno con uno individualmente, con cada individualidad que representa distintos intereses, pretensiones que se personalizan en cada asambleísta, sino con la estructura política que es la que abarca a cada grupo de asambleístas. Hay 5 bloques grandes, evidentemente, pero también hay algunos legisladores independientes, que es a lo que usted se refiere, no negociar persona con persona, sino orgánicamente, institucionalmente con cada tienda política. Bueno, pero eso es una diferencia porque ya la masa crítica está representada por organizaciones políticas, no por intereses específicos de individuos, ¿no? Y obviamente, pues yo creo que si se genera otra dinámica de negociación al interior de la Asamblea, se genera otra mística, otro concepto en la relación entre Asamblea y Ejecutivo, vamos a ir dejando de lado esta discúlpame la expresión, Freddy, despreciable práctica de traficar con los votos. La masa crítica va a estar ahí representada por estas organizaciones políticas. Ahora bien, tampoco creo que va a ser posible que se pueda armar una mayoría estable, ¿no? Porque van a variar los temas, y me parece a mí que esto es saludable. Bueno. Es saludable, así es. Porque fíjate, ¿qué pasaba cuando tienes mayorías estables, no? Se pierde de vista la necesidad de que contar con el OCA. Entonces viene, por otro lado, la queja de la imposición, de lo que era la planadora, de lo que era el peso del correísmo, que no reconocía para nada la importancia de oír a otros, sino que tener el control hegemónico. Y esto no es bueno. Claro, yo parto del supuesto, ¿no?, de que van a haber 2 condiciones en 2 procesos, ¿no? Predisposición a dialogar y buena fe. Es decir, que no van a haber tras las negociaciones de intereses económicos, corruptos,
de beneficio personal, de prebendas, ¿no? Sino que estamos discutiendo desde distintos puntos de vista, desde distintas perspectivas, tratando de encontrar una verdad que sea compartida. Y eso es un proceso de discusión como tiene que darse en cualquier democracia racional del mundo. ¿Por qué no hacemos en el Ecuador el esfuerzo de parecernos a las democracias estables en el mundo y parecernos a políticos modernos? Que discutimos desde nuestras discrepancias, pero al final del día pues, vamos a encontrar un punto de que nos identifique a ambas partes, a varias partes en el caso. Ahora, doctor Ordóñez, ¿cuánto va a pesar el nombre de quien presida la futura Asamblea Nacional en las relaciones con el Ejecutivo? Bueno, no personalicemos, porque ahí podemos entrar en conflictos. Sin personalizar, pero el presidente o la presidenta de la nueva asamblea va a pertenecer a una organización política y eso va a marcar de hecho una relación con el Ejecutivo. Me quería referir al hecho de que representa a una organización política y habrá que establecer cuáles van a ser los términos en los que se establece esa relación, cuáles son los términos en los que se concuerda para que produzca la votación, ¿no? Yo creo que esta designación de quien dirige la Asamblea tiene que ser, yo diría, voy a decir esto, abstrayéndome un poco del tema muy de lo coyuntural, ¿no? De lo que yo pueda representar en este momento como parte de un movimiento político, mucho más como parte de un gobierno. Y yo diría en abstracto, ¿no? En abstracto. Yo pensaría que quien tiene que estar en la presidencia de la Asamblea no debe ser alguien cercano o próximo al gobierno. Tiene que ser alguien que esté en la oposición, ¿no? Yo personalmente no tendría ningún problema en votar si encontramos esta fórmula, ¿no? Que nos garantice no el bloqueo, no el hostigamiento, no el armar murallas, sino el construir puentes, que es lo que debería hacer la Asamblea. Con esto que dice usted, doctor Ordóñez, está diciendo que según su criterio no debería presidir la Asamblea nadie del movimiento Creo ni del Partido Social Cristiano, que es la organización política más próxima, digamos, a Creo y al gobierno entrante. No, yo hablaría en este caso de Creo exclusivamente, ¿no? El Partido Social Cristiano no, porque hay que esperar la definición de cuál va a ser la posición del Partido Social Cristiano en el gobierno, si se mantiene la alianza en términos legislativos, si la alianza fue electoral o si eventualmente la alianza pueda transferirse a la gestión de gobierno. Yo hablo exclusivamente del movimiento Creo, ¿no? Tampoco, obviamente, pues, no obstante, yo dando el beneficio de la duda después de las expresiones del candidato Andrés Arauz el día de ayer, en las que dejó saber que una nueva etapa se inauguraba el día de ayer para su organización política, decía yo, dándoles del beneficio de la duda, de que también se puede establecer conversaciones con el bloque correísta, pero creo que sería muy temprano decir que eso pueda transferirse o pueda convertirse en un apoyo para que uno de ellos presida la Asamblea, ¿no? Uh-huh. Yo creo que parte a parte, creo que podría estar entre algún asambleísta de movimiento Pachacuti, que es el bloque mayoritario, la segunda minoría después del correísmo, ¿no? Así eso es lo que yo diría en este momento, expreso como una opinión en abstracto, ¿no? Esto habrá que irlo ya transfiriendo a los hechos a ver qué se puede concretar. Ahora, doctor Ordóñez, de acuerdo con la práctica política en la definición de autoridades de la Asamblea, entra todo, digamos, se busca un preacuerdo entre las diferentes fuerzas políticas y empiezan a sumarse desde fuera antes de que se produzca la votación las voluntades en favor o alrededor de tal o cual persona, pero a cambio de ello pues estilan
pedir la presidencia de las comisiones más codiciadas, de mayor protagonismo político, etcétera. Es toda una operación política lo que significa la definición de autoridades de la Asamblea, y por supuesto allí también juega el hecho de quién es el presidente de la República, que ya lo conocemos desde anoche. Estás dibujando un escenario que ya me da pereza. Es toda una complejidad, ¿no? Así ¿verdad? Claro, por eso yo sostengo que, o sea, han hecho muchas preguntas respecto a si ya el movimiento Creo había tomado contactos con algunas otras fuerzas políticas, y frente a esa pregunta yo les decía que no, porque hemos estado concentrados ahora en ganar la presidencia y en una segunda etapa, porque claro, las circunstancias varían, ¿no? No es lo mismo Lasso presidente o Arauz presidente, y sabemos que es así, ¿no? Los movimientos cambian, ¿no? Bueno, eso es normal, ¿no? Es normal. Y bueno, ahora ya el escenario definido, pues Lasso es presidente, Lasso tiene que, y nosotros estamos observando ya desde el lado de ser parte de un gobierno, todavía no entra en funciones, pero ya mentalmente estamos tratando de entender que esa es la realidad que empezamos a vivir. Y bueno, el escenario cambia, ¿no? Y sin duda a un gobierno le interesa tener las mejores relaciones con la mayor cantidad de fuerzas políticas. Las mejores relaciones. Y no solamente con las fuerzas políticas. Aquí hay un detalle que me parece que hay que tener muy en cuenta. La gobernabilidad no tiene que ver exclusivamente con ponerse de acuerdo con los políticos. También hay que incorporar a la sociedad en estos acuerdos. A los gremios, sindicatos, sociedad civil, representaciones de grupos de interés, todos ellos tienen que decir algo, Y esto añade más complejidad a la operación política, porque tal vez lo más fácil es ponerse de acuerdo en qué es una comisión. Lo más difícil va a ser ponerse de acuerdo en las agendas, en los asuntos que tienen que ser atendidos desde el legislativo, desde el gobierno, desde la sociedad, que le da también legitimidad y peso a las decisiones que toman en el gobierno. Y ese es el tema de fondo, doctor Ordóñez, la agenda legislativa. ¿Quién la va a marcar, el Ejecutivo o la Asamblea? ¿Van a tener la capacidad de conversar y unificar una agenda legislativa que le sirva al país y no a los intereses del gobierno o de los políticos representados en la Asamblea? Ese es un tema fundamental. A su criterio, ¿qué es lo primero que debe hacer la Asamblea en materia legislativa? La agenda que le debe interesar es la agenda que le va a solucionar los problemas al país. No es la agenda que le interesa al gobierno. Porque a veces se genera confusión de que al gobierno le sirve algo y en realidad a quien le debe servir es a la sociedad, a alguna parte de la sociedad, a toda la sociedad. Y cuando se plantea una agenda tiene que tenerse en cuenta este elemento conceptual. Porque aquí no es que yo saco mi tajada, ¿no? Y me acomodo, sino que tenemos certeza de que sobre lo que discutimos es sobre un tema que va a solucionar un problema de la sociedad. ¿Quién tiene que marcar esa agenda? Sin duda esa agenda la tiene que marcar el gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno es el que tiene la responsabilidad de conducir la economía, el gobierno es el que tiene la responsabilidad de fijar la política tributaria, el gobierno es el que tiene un plan de gobierno y un conjunto de reformas estructurales que tienen que aprobarse para crear las condiciones que consideramos ser más favorables para inversión y empleo. Entonces la agenda la tiene que plantear el gobierno. Además, esto ya lo hemos trabajado durante mucho tiempo. Toda la estructura que ha trabajado en el plan de gobierno en la Fundación Ecuador Libre, yo soy miembro del Consejo Asesor de la Fundación, se ha trabajado en todo el bloque de reformas. Obviamente muchas de ellas pues van a necesitar mayor nivel de diálogo, de persuasión, ¿no? Otras solamente se la podrán manejar como parte de las políticas del gobierno, ¿no? Pero sin duda ya teniendo, como tiene el Lasso planteado, un plan de gobierno, pues obviamente la agenda tendrá que provenir de ese sector del Estado, de la función ejecutiva.
Pues bien, ahí tienen ustedes, amigos oyentes, lo complejo que significa, no en este, sino en todos los gobiernos, en todos los inicios de los periodos legislativos, el tema de la gobernanza y la relación ejecutivo-legislativo para la producción de leyes. Queremos agradecer al doctor Diego Ordóñez, él es asambleísta electo por el Movimiento Creo. Doctor Ordóñez, muchas gracias por habernos atendido. A ustedes muchísimas gracias por la oportunidad. Buenas tardes. Buenas noches. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.